Buenos días y bienvenidas a este nuevo encuentro de Dr. Baumann Skin Ident. Muchas gracias por haber venido de diferentes partes de España, es un honor. Quiero agradecer la presencia del Dr. David Mateos, dermatólogo, del Dr. Manuel Collado, que es investigador del CSIC y un experto en envejecimiento celular, células madre del Hospital Clínico de Santiago, y del Dr. Nicolás Olea, que estará presente luego a través de la pantalla online, porque no ha podido venir, él está en Granada y bueno, también le conocéis muchas porque ya estuvo en algún seminario. Y también agradecer a todas las asistentes, que son grandes profesionales de la estética en este país. Muchas gracias. Como sabéis, Dr. Baumann Skin Ident lleva más de 35 años cuidando la salud de las personas a través de la piel. Esto es muy importante. Y lo hace pues, con formaciones a profesionales basadas en el conocimiento de la piel, en el conocimiento científico de la piel, y también sobre los principios activos que en ella pues, se aplican. También formulando productos efectivos y sobre todo compatibles con el organismo. La mayoría de las que estáis aquí ya los habéis probado, trabajáis con ellos y todo esto es un poco redundante, pero bueno, me gusta decirlo. El evento de hoy clausura una serie de formaciones sobre temas específicos de la piel que hemos venido realizando durante todo este año 2023. Pero hoy no me toca hablar a mí. Hoy ya no me vais a escuchar a mí. Hoy estoy aquí como portavoz de esta gran familia que es comprometida sobre todo con los valores de Dr. Baumann Skin Ident y también dispuesta a aprender, como el resto de mis compañeras, aprender y al igual que ellas amplificar vuestro trabajo de los dos invitados, los tres invitados que hay hoy aquí, para que llegue pues, a los miles de personas que cada día tratan su piel en nuestros centros. Nuestro objetivo pues, es que nos vayamos hoy de aquí todos con un estímulo, con la ilusión para poder seguir trabajando todos y ayudando a las personas a conseguir el mejor estado de su piel, pero cuidando también su salud. Como siempre decimos, una piel sana siempre es una piel bella. Entonces, muchas gracias. Ahora voy a dar paso, en primer lugar, al doctor David Mateos y él os contará un poquito cuál es su trabajo, de dónde viene, a qué dedica el tiempo libre. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor compartir esta mañana con ponentes de tanto nivel. Bueno, yo soy David Mateos, soy dermatólogo y bueno, durante mi etapa en la residencia tuve la oportunidad de formarme en dermatitis alérgica de contacto con la doctora María Elena Gatica, que es una referencia nacional, internacional en dermatitis alérgica de contacto, ¿no? Si ponéis un nombre en PubMed vais a ver todo lo que tiene publicado. Y la verdad que bueno, pues estuve 3 meses todas las mañanas con ella y aprendí muchísimo de dermatitis alérgica. Tuve la oportunidad también de trabajar con ella, de publicar con ella. Y bueno, pues que ella me transmitió la idea de que cuando estudiamos a un paciente que tiene una sospecha de dermatitis alérgica de contacto es casi como una labor detectivesca. Y ahora os voy a contar un poquito por qué. Bueno, alguna definición para empezar. ¿Qué es la dermatitis alérgica de contacto? Pues principalmente es una enfermedad inflamatoria de la piel que se suele manifestar como un eczema y que está producido por el contacto de sustancias exógenas, de sustancias externas en la piel. ¿De acuerdo? Eso es lo que se denominan los alérgenos. Estos alérgenos se unen a unas proteínas, forman el complejo actenoalérgeno y esto es lo que desencadena toda la cascada inflamatoria que acaba produciendo el eczema. ¿Creéis que es más frecuente la dermatitis irritativa o la dermatitis alérgica? Porque dermatitis de contacto
puede ser tanto irritativo como inmunomediado, como alérgico. Bueno, pues es bastante más frecuente la dermatitis irritativa, hasta 4 veces, una proporción de 80-20. Pero la dermatitis alérgica de contacto es, desde luego, nada desdeñable y nos la vemos todos los días en la consulta. Y esto es así porque, mirad, ¿qué pensáis que tienen en común todas estas imágenes? Tenemos pues un brazalete, productos de limpieza que utilizamos todos los días, productos del cuidado y la higiene personal, las uñas acrílicas que tan de moda están, zapatos, plantas. Bueno, pues todo puede producir dermatitis alérgica de contacto. Y es que en la dermatitis alérgica el enemigo está por todas partes, estamos por todos lados rodeados. Imaginad, pues una persona normal se levanta, se va a la ducha, usa champú, usa gel, puede producir dermatitis de contacto. Se pone las gafas, las monturas llevan níquel, puede producir dermatitis de contacto. La patilla está unida con un acrilato que puede producir dermatitis de contacto. Se pone unos pantalones que utiliza Disperse Blue, que es un colorante que puede producir dermatitis de contacto. Se guarda las llaves, llevan níquel. Se ponen los zapatos, se curten con dicromato potásico que puede producir... Es que está por todos lados, ¿no? Entonces muchas veces es muy difícil rastrear cuál es el problema. Porque claro, es que hay que hacer un estudio del paciente desde el minuto que se levanta hasta que se va a dormir, todo lo que hace, ¿no? Y luego además el problema que tenemos también muchas veces es que la dermatitis alérgica de contacto, aunque se suele manifestar como un eczema, pues tiene 1000 caras. Porque todas estas lesiones también, ¿pensáis que tienen algo en común? Bueno, son lesiones en la piel, eso está claro. Pero tenemos por un lado unos dedos descamados, parece como si le hubiesen arrancado la piel a tiras. Aquí tenemos unos pies con un eczema subagudo, si os fijáis, dibuja muy bien el zapato, ¿no? Parece que lleva como un mocasín de eczema. Tenemos pacientes jóvenes, pacientes ancianos con lesiones en la cara, tenemos aquí unas vesículas enormes y feas, una paciente que puede tener o una psoriasis o una dermatitis seborreica, unas lesiones ahí en el cuero cabelludo. Bueno, pues todo son lesiones también de dermatitis alérgica de contacto. Y como veis es que son muy distintas. Entonces, además del problema de que los alérgenos están por todas partes, muchas veces es que sospechar una dermatitis alérgica también es difícil porque no se presenta siempre como un eczema típico. Bueno, algunos datos de epidemiología de estas enfermedades. Bueno, ¿pensáis que es una cosa común o que es una cosa rara? Pues es, bueno, el 4 o 7% se calcula de todas las consultas son dermatitis de contacto. Y podéis pensar, bueno, es poco. Pero si tenemos en cuenta que los dermatólogos vemos 30 pacientes por día, 40 veces, yo llegaba a ver 50 pacientes en un día, pues claro, son 3-4 pacientes de los que ves en una mañana que son dermatitis de contacto, con lo cual es que es muy frecuente. De hecho, es tan frecuente que en algunas series es la tercera enfermedad más frecuente de la piel en Europa. ¿Y pensáis que esto es una cosa de pacientes que viven en el ambiente rural o bueno, como nosotros que vivimos en la ciudad? Pues podemos pensar que no, seguro que es de pacientes que viven pues eso, en el campo, donde hay pólenes. No, es más frecuente en ciudades, en ambientes urbanos. Luego, en cuanto a diferencias de edad, pues la dermatitis alérgica de contacto se puede presentar en todas las edades, desde un niño pequeño hasta un anciano. Claramente es más frecuente en pacientes que están en edad de trabajar, porque la dermatitis de contacto tiene mucha relación también con el trabajo, pero podemos verlo en todas las edades. Y luego, en cuanto a diferencias en sexo, bueno, pues depende un poco del alérgeno. En general es más frecuente en mujeres porque las mujeres están más expuestas pues, a joyería, a bisutería, a fragancias, a cosméticos, que esos son fuentes muy frecuentes de dermatitis alérgica. Pero, por ejemplo, si tenemos una dermatitis por aceites de corte, pues prácticamente solo se ve en hombres, porque eso se produce en carpinterías, en siderúrgicas. Entonces depende pues eso, del alérgeno en concreto, pero en general bastante más frecuente en mujeres. Bueno, la fisiopatología de la dermatitis alérgica de contacto es un tema que es siempre como muy engorroso, tanto para el paciente como para el médico. Y bueno, yo creo que lo principal es saber que ocurren en 2 fases, ¿de acuerdo? Tenemos una fase de sensibilización y después una fase de eczema. En la fase de sensibilización lo que ocurre es que nuestra piel pues se enfrenta por primera vez a una sustancia exógena que es el alérgeno. Y entonces ese alérgeno, digamos que se procesa por unas células que están en la piel
y ese alérgeno procesado, esas células que están en la piel, se lo presentan a, digamos, los soldados de la piel, que son los linfocitos, ¿no? Que tenemos linfocitos efectores y linfocitos reguladores. Bueno, esos linfocitos, cuando ya han visto ese alérgeno por primera vez, dicen, vale, mensaje recibido, nos quedamos preparados, la próxima vez que lo veamos, atacamos. Y entonces imaginemos que pues, un mes después ese paciente se vuelve a enfrentar a ese alérgeno y entonces lo mismo, la célula de la piel lo recibe, lo procesa, se lo vuelve a enseñar y los linfocitos dicen, oye, que esto ya lo hemos visto la pasada vez, sabemos que no es bueno, lo vamos a atacar. Y entonces se produce toda la reacción inflamatoria y el eczema. Pero yo creo que lo más importante es saber eso, que ocurre en 2 fases, ¿de acuerdo? La dermatitis alérgica. Bueno, ¿y qué nos cuenta el paciente que llega a la consulta? ¿Cuándo tenemos que sospechar que tenemos una dermatitis alérgica? Bueno, el síntoma principal que va a contar es el picor, el prurito. Yo creo que no hay dermatitis alérgica sin prurito. ¿Qué pasa? Que en la piel las enfermedades que producen picor y prurito son prácticamente todas. Yo creo que si insistes mucho en preguntar al paciente, le dices, oye, ¿seguro que no te pica? Y dices, bueno, sí. Entonces, es que es muy poquita información. Con lo cual, tenemos que intentar preguntar por otras cosas, ¿no? Lo que el paciente nos va a contar picor seguro, pero un dato muy importante es el retraso que hay desde la exposición hasta que aparecen los signos en la piel. Esto va a ser muy importante también para el diagnóstico, después lo vamos a ver. Y es importante porque muchas veces, por ejemplo, una paciente viene y dice, mire, yo es que me teñí el pelo el otro día, pero hace ya 2 días que me lo teñí y el día que me lo teñí estaba bien, al día siguiente también y de repente hoy me pica mucho la cabeza, tengo costras, y dice, no debe ser el tinte. Bueno, pues sí, por esto, ¿vale? Muchas veces es que las lesiones tardan en aparecer y a la hora de hacer el diagnóstico y los parches que luego lo vemos, yo he visto lesiones de dermatitis alérgica que han aparecido semanas después de la exposición. Nosotros hacemos las pruebas y yo he visto positividades me parece que era al oro, que ocurrió varios meses después. O sea, que lleva un retraso. No es lo habitual, pero puede tener un retraso, ¿vale? Y luego otra cosa muy, muy importante es que en la dermatitis alérgica las lesiones pueden estar limitadas, y es lo habitual, al sitio de contacto, pero pueden ocurrir también a distancia. Igual que la dermatitis irritativa no, es decir, pues si nosotros tenemos un reloj y nos lavamos las manos, se queda el jabón entre el reloj y la piel, la dermatitis irritativa se limita ahí. Pero una dermatitis alérgica, por ejemplo, al níquel del reloj, puede ocurrir en otros lugares. Eso también es un dato muy importante. Bueno, ¿qué formas de presentación tenemos? Pues depende del tiempo de evolución de la dermatitis. En la dermatitis aguda, la que lleva pocos días, pues un paciente que lleva pocos días expuesto a ese alérgeno, es una dermatitis más húmeda, más exudativa. Además del eczema y el picor intenso, pues suelen presentar vesículas, suelen presentar a veces incluso ampollas. Cuando el paciente lleva pues algunas semanas exponiéndose al alérgeno, lo que ocurre es la foto de los pies, que es un eczema pues más subagudo, más seco, con costras, y después hay pacientes que están meses o años exponiéndose a un alérgeno, no lo saben, porque si a veces para nosotros es difícil sospecharlo, pues para el paciente ni te cuento, y ocurre lo de abajo, que es la liquenificación de la piel. Claro, es un paciente que está rascándose durante años, la piel se defiende. ¿Cómo se defiende? Engrosándose. Y es esa piel con los surcos muy marcados, que parece la piel de un elefante. Y bueno, es que el paciente no sabe lo que le ocurre, entonces él se rasca y a veces tenemos casos realmente exagerados que parecen de verdad piel de paquidermo. Bueno, he dicho que los alérgenos están por todas partes, que es un enemigo difícil de rastrear muchas veces, pero no es un enemigo perfecto y deja pistas. ¿Y qué pistas tenemos? Pues muchas veces es el patrón. El patrón que encontramos de lesiones en el paciente es súper importante, hay que estar muy pendiente de eso. Aquí traigo 3 ejemplos. El primero es pues, un patrón típico del níquel, ¿no? ¿Dónde encontramos níquel? Pues encontramos en los pendientes, en los collares, en los colgantes, las llaves. Entonces, muchas veces vamos a encontrar pues, lesiones con forma de anulares en el cuello, una descamación en los lóbulos por los pendientes. Podemos encontrar también lesiones en la zona donde están los bolsillos delanteros del pantalón. Y dices, ¿y esto? Y dice, bueno, pues las llaves las guardamos ahí. Dice, pero está el pantalón por medio, ya, pero el pantalón es poroso, el níquel traspasa. Entonces es también muy habitual estas lesiones. Y luego súper habitual
las lesiones en el ombligo, que están producidas por la hebilla del cinturón que traspasa a través del pantalón. Y lo mismo, por ejemplo, con la alergia a las gomas. Las gomas las tenemos muchas veces pues, en las gomas elásticas de los tops, que dibujan perfectamente pues, donde contactan las gomas del top con la piel. A la derecha teníamos la alergia al Disperse Blue, que es lo que os digo del tinte de los vaqueros. Entonces hay que estar muy pendiente del dibujo que hace en la piel. La dermatitis alérgica muchas veces hace pues, dibujos muy caprichosos, que llaman la atención, como el mocasín que hemos visto antes, que es un mocasín perfecto. Y luego tenemos el problema también de que en la dermatología todo se parece, como decía un profesor mío, pero todo es igual y todo es distinto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 4 mujeres con lesiones rojas, que seguramente a todas les produce una sensación de picor, de ardor parecida, en la zona central de la cara. Bueno, pues estas 4 mujeres tienen 4 enfermedades distintas, que tienen un proceso diagnóstico distinto, un pronóstico distinto y un tratamiento distinto. ¿Alguna de ellas es dermatitis alérgica de contacto? Sí, una. Los párpados. Pero podría ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, arriba a la derecha, eso es una rosácea eritematotelangiectásica. Esto pues, podría ser una psoriasis, porque se ven así unas lesiones infiltradas, pero en realidad es un lupus. Y lo de la derecha abajo es un eczema seborreico. Entonces, es que muchas veces pues, también yo creo que nos aventuramos con el diagnóstico y decimos, bueno, esto seguro que es una rosácea. Bueno, y si es un lupus y hay que seguir al paciente y ver si hace daño renal y daño neurológico, y si es una psoriasis y hay que prevenir eventos cardiovasculares, entonces un correcto diagnóstico en derma muchas veces es muy difícil. Parece fácil, ¿no? Porque está a la vista, pero hay que tener en cuenta un montón de factores. Fijaos, así, de forma rápida, la cantidad de enfermedades de la piel que pueden parecerse mucho a una dermatitis alérgica de contacto. La dermatitis de contacto irritativa, claro. La dermatitis atópica, súper frecuente, y además muchas veces van de la mano. Los pacientes atópicos tienen mucho más riesgo de tener dermatitis alérgica. ¿Por qué? Porque la piel de la atopia, digamos que le falta barrera. Entonces los alérgenos entran por ahí como quieren, como un colador. La psoriasis, la dermatitis seborreica, la rosácea, la dermatitis de éstasis en las piernas, sobre todo de mujeres, la tiña, que es una infección por hongos, se puede parecer mucho a una dermatitis de contacto, y fijad, incluso la micosis fungoides, que es un tipo de linfoma de la piel, se puede parecer muchísimo a una dermatitis de contacto. Yo recuerdo un caso de hace unos meses, era un paciente que tenía lesiones por todo el cuerpo, era lo que se llama una eritrodermia, que es cuando el paciente viene rojo. La eritrodermia es una cosa grave y no la dan muchas cosas. Entonces, bueno, una de las opciones que se planteaba era una micosis fungoide, un linfoma de la piel. Se le hizo una biopsia, se cogió un trozo de piel, se mandó a analizar y el patólogo decía que veía signos que podría ser una micosis fungoide. Y claro, él estaba ya el paciente que lo íbamos a tratar con el tratamiento agresivo que corresponde. Y bueno, pues lo cogió la doctora Gatica y dijo, espera un segundito, vamos a hablar con él, vamos a hacer la prueba de parches. Bueno, al final era un eczema de contacto. Se le quitó lo que salió positivo, tratamiento de evitación, y el paciente se curó. Y se libró de un seguimiento y un tratamiento agresivo. Entonces, es que muchas veces también es eso lo que os digo, es que es un enemigo difícil de rastrear. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente cuando sospechamos una dermatitis alérgica? Pues mira, a los dermatólogos nos encanta ser rápidos, ser resolutivos. Llega el paciente muchas veces, cuando le ves por la puerta, ya sabes lo que tiene y estás escribiendo el tratamiento. Bueno, cuando tienes una sospecha de dermatitis de contacto no puedes hacer esto. Tienes que pararte y hablar un buen rato con el paciente. A veces media hora, 40 minutos, 1 hora. Entonces es lo principal, es que es el arma principal. Hay que hacer una buena historia clínica. Como os he dicho, hay que, desde el minuto que se levanta hasta que se va a dormir, que te cuente todo. Sus hobbies, sus aficiones, qué productos usa, digamos, todos los colgantes, el reloj, si tiene atopia, si tiene psoriasis, si le gusta salir al campo, si le gusta pasear al sol. Hay que hacer una historia muy completa. Además es muy frustrante muchas veces que justo el dato importante al paciente se lo olvida, no te lo cuenta y entonces ya tienes una cantidad de información que tienes que intentar manejarla y justo la importante se lo ha olvidado. Entonces hay que ser muy pesados y preguntarles mucho. Y entonces, ¿en qué consiste el diagnóstico? Bueno, como os he dicho, lo principal es hablar mucho con el paciente, preguntarle mucho, ser muy pesado. Pero claro, muchas veces en dermatología, cuando tenemos dudas, pues coges una biopsia, que es muy fácil, un trocito de piel, lo mandas a analizar y el patólogo que te ayude, ¿no? Que sea él el que dé el diagnóstico. Pues en esta enfermedad no. En esta enfermedad, el diagnóstico FETEN, el gold standard,
te lo dan las pruebas epicutáneas, que son unas pruebas de provocación. Lo que intentamos hacer es provocar una pequeña reacción en la espalda de forma controlada con sustancias, con alérgenos que producen dermatitis de contacto frecuente. Lo que se hace siempre es una batería estándar que se llama el True Test, que son los 36 alérgenos más frecuentes. De hecho, van cambiando, ¿no? Cada X años se revisa para ver si ha habido cambios en los alérgenos más frecuentes. Pero esa batería se pone siempre, son los primeros. Luego se ponen lo que se llaman las pruebas complementarias, que es otra serie de alérgenos frecuentes, y luego tienes que poner los que tú sospechas en el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que sospechas pues una aerotransportada por las lactonas de las plantas, pues tienes una batería solo de lactonas esquiterpénicas, de la batería de plantas. Si sospechas por fragancias, tienes una batería solo de perfumes. Y eso lo tienes que poner, digamos, en unos parches que ocupan toda la espalda. Claro, muchas veces estas baterías estándar, por ejemplo, no cubren el 50% de las dermatitis cuando sospechas cosméticos. Entonces, ¿qué tienes que pedirle? Pues tienes que pedirle a la paciente que traiga a la consulta todos los productos que se ha puesto en los últimos meses. Y creo que alucinaríais de la cantidad de cosas que se pone la gente en la piel. O sea, vienen con maletas cargadas de productos y tienes que estar uno por uno poniéndose en la espalda, a veces más de 50, tienes que utilizar los brazos porque no caben en la espalda. Pero ¿cómo te da la vida? ¿Cómo te da...? De verdad que es alucinante. Yo tenía alguna foto por ahí, porque hice una foto, yo no daba crédito, de todo el despliegue, pero no la he encontrado. Y entonces, bueno, pues lo que haces es, el lunes citas al paciente, le pones todos los parches y todas las sustancias que tú sospechas, y es muy engorroso para el paciente. ¿Por qué? Porque no se puede duchar. Si se ducha, los parches se caen y no vale para nada, y no se puede rascar. Claro, le estás poniendo en la espalda una serie de sustancias que tú sospechas que le pueden dar dermatitis alérgica. Ya hemos dicho que lo principal es que pique. Entonces, al cabo de unas horas puede ocurrir que le empiezan a picar varios sitios de la espalda y no se puede rascar. Y tiene que estar así una semana. ¿Por qué? Porque el lunes se ponen las pruebas y el miércoles se le hace la primera lectura. Se levantan las pruebas y se ve cuáles están empezando a dar positivo. Después tienes que citar otra vez al paciente el viernes para realizar la segunda lectura, es decir, a las 96 horas, porque como os he dicho, muchas veces tardan en aparecer el eczema y tardan en positivizar. Y le tienes que volver a citar el lunes de la semana siguiente para volver a hacer la última lectura y ya decirle, bueno, pues ha dado positivo esto, tienes que hacer esto. Entonces es muy engorroso para el paciente. No se puede hacer en verano, porque claro, en verano sudas y te quieres duchar. Entonces es una guarrería, solo se hace en los meses que no sean de verano. Entonces, bueno, cuando ya has realizado la lectura y ya has visto cuáles son las sustancias que salen positivas, tienes que hacer también una interpretación, porque no todas las sustancias que salen positivas son relevantes desde el punto de vista de la clínica. Si tienes un patrón que tú sospechas que es, por ejemplo, por el catón, por la mezcla de la metilclorometiliso, y le ha salido positivo al níquel, no puedes decir, bueno, pues ya está, pues es que es alergia al níquel, no tienes que hacer la correlación. Entonces, fijaos, estos son, en el año 2016, en Estados Unidos, los alérgenos más frecuentes de las pruebas epicutáneas. Siempre en todas las series, el más frecuente, el níquel. El segundo, la metiliso. Hace unos años es que hubo una epidemia de alergia a metilclorometiliso. Los datos me parece que eran del 11% de exposición daban alergia, una cosa así. Y bueno, es que si os fijáis en las etiquetas de los productos, que yo os animo a hacerlo, vais a ver que el catón, que la mezcla de metilclorometiliso, es que está por todas partes, es ubicuo. Entonces, pues es que hubo hace unos años, ya te digo, como 10 años, una auténtica epidemia. Muchas veces también las dermatitis de contacto funcionan así, como a brotes, como a epidemias. Luego os cuento un caso también de una pequeña epidemia que ha habido hace poco. Luego tienes el tercero, la mezcla de perfumes, fragancias mix, también súper habitual, no solo en perfumes. Muchos productos de cosmética, hidratantes, lociones, llevan perfumes para que huelan bien, para que sean agradables. Súper frecuente también. Luego formaldehído, liberadores, el bálsamo de Perú, que se utiliza, por ejemplo, pues también para potenciar sabor, y también es muy frecuente en algunos productos que se utilizan en curas de heridas y de úlceras.
Y entonces ya cuando tenemos identificados los alérgenos, lo que hay que hacer es, de nuevo, hablar un buen rato con el paciente, instruirle y educarle y decirle, mira, estos son los alérgenos que tienes que evitar. Entonces se le dan una serie de hojas que tenemos estandarizadas donde viene, por un lado, en qué consiste ese alérgeno, dónde lo puede encontrar y cómo evitarlo. Entonces también lo hablábamos antes, que también es muy importante hacer esta parte del tratamiento bien, porque después de haber estado una semana, varios días sin ducharte, sin rascarte, si luego resulta que esta parte la hacemos mal, no vale para nada. Y entonces hablábamos antes que hay muchos pacientes que dicen, bueno, yo soy alérgico a la urea. Y dices, bueno, ya me extraña, ¿no? No será la imidazolidil, que es otra cosa. Entonces tienes que instruirle muy bien a que busque en las etiquetas la palabra exacta. Entonces es lo principal que hay que hacer, es que el paciente sea también consciente de lo que le ocurre, que lleve las palabras exactas de la nomenclatura internacional apuntadas en algún lado, que lea, si hace falta con lupa, porque muchos pacientes dicen, es que vienen letras muy pequeñitas. Bueno, pues con lupa tienes que ir uno a uno buscándola. Y muchas veces están de los últimos, pero están ahí. Entonces esto es lo principal, educar al paciente, ¿vale? Y decirle, bueno, que lo que haya dado positivo pues no puede volver a exponerse a ello. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de las fotodermatosis. Las fotodermatosis son enfermedades, lo mismo, inflamatorias de la piel, que están desencadenadas o agravadas por la exposición a radiaciones electromagnéticas, principalmente a la luz del sol. Hay muchas, es decir, pues un lupus es una fotodermatosis, un melasma también es una fotodermatosis, pero principalmente vamos a hablar de aquellas que están producidas por agentes químicos exógenos, porque también pueden ser endógenos, pero principalmente los exógenos, que son la fototoxicidad y la fotoalergia, que hay algunas diferencias entre ellas, que principalmente son estas. Una fototoxicidad ocurre minutos después de la exposición al tóxico. La fotoalergia tiene un retraso también al ocurrir. Es más frecuente, mucho más frecuente la fototoxicidad que la fotoalergia, como ocurría con la dermatitis irritativa y la dermatitis alérgica. Y luego pues ocurre también lo que ocurría con la dermatitis irritativa y la dermatitis alérgica, que la fototoxicidad, digamos, que respeta un poquito más el sitio de exposición, y la fotoalergia puede ocurrir a distancia. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuáles son las sustancias que dan fototoxicidad y fotoalergia? Pues principalmente las que dan fototoxicidad, estas. Muy frecuentes, las plantas. El caso típico es el camarero del chiringuito de verano que está haciendo mojitos con la lima. Y entonces la lima, como vemos aquí, cítricos, es un fototóxico muy frecuente, y como les da el sol porque están en el chiringuito en verano, aparecen unas lesiones marrones, así como lineales, serpiginosas, caprichosas. Eso se llama dermatitis de Berlocke y es muy frecuente, es un ejemplo de fototoxicidad. Hace unos meses vi yo en la consulta una paciente que venía parecían unas quemaduras solares a lo bestia, con ampollas, y me dijo, pero es que yo solo estuve tomando el sol 5 minutos. Claro, lo primero que pensé, dije, me está mintiendo, no puede ser. Y luego enseguida ya se me encendió la bombilla y digo, no, sí, claro. Y empecé a preguntarle y me dijo, bueno, sí, es que yo hago baños en agua de ruda, que yo no lo había oído nunca. Digo, ¿en agua de ruda? Dice, sí. Resulta que es pues, un agua que lleva esta planta, y la paciente hacía baños en eso y luego pues, se ponía 5 minutos al sol. Unas quemaduras impresionantes, unas lesiones de fototoxicidad impresionantes. Y luego también, pues muy frecuente, fármacos. ¿Qué fármacos? Pues con mucha frecuencia, ¿dónde está? Aquí, los diuréticos, las tiacidas, sobre todo en pacientes mayores. Reacciones de fototoxicidad por tiacidas, súper frecuentes. Y luego, ¿qué da fotoalergia? Pues principalmente de esa lista, los bloqueadores solares, las famosas benzofenonas y el octocrileno, muy frecuentes, y luego los fármacos también, los AINES, también, que son muy frecuentes y dan reacciones a veces con verdaderas ampollas. Entonces, bueno, pues os traigo 3 casitos clínicos para que veamos un poco 3 patrones típicos. Esto es otra de las epidemias que ha habido hace años. Y este es el caso típico. Vistas a foto, vistas todas. Y es una paciente que normalmente es una mujer joven, que puede trabajar como esteticista, y que te cuenta que se le rajan los dedos, que se le están levantando las uñas, que se le están pelando los dedos, que le pica mucho. Y te cuenta también que, bueno, eso, que ella trabaja pues, haciendo uñas, o que se ha hecho las uñas con acrílicos. Y este es el caso típico de dermatitis alérgica de contacto por acrilatos.
Entonces, bueno, como digo, como se han puesto tan de moda estas uñas, ha habido una epidemia. O sea, es que venían en autobuses a la consulta. Y esta es la solución muchas veces. La solución, por supuesto, es la evitación. Lo que pasa es que los acrilatos están por todas partes, son ubicuos. Y para una paciente o una mujer que trabaja haciendo uñas, claro, ¿qué pasa? ¿Que se busque otro trabajo al paro? Es muy difícil. Entonces están estos guantes que se llaman 4H, que protegen de la piel del contacto con los acrilatos. Lo que pasa es que son unos guantes que son muy aparatosos y para una paciente, una mujer que trabaja con las manos, pierden el tacto fino. Entonces lo que se les recomienda es que recorten los dediles, se pongan los dediles y encima el guante de nitrilo. El guante de nitrilo solo no vale porque es poroso. Entonces, pues muchas veces es también pues un pequeño drama o un drama grande, porque es que hay mujeres que llevan años trabajando de esto, que ese es su día a día, y es que hay muchas veces que no pueden hacerlo porque no se apañan bien con los guantes y tienen que buscar otro trabajo. Y es que ha habido una auténtica epidemia, claro, cuando tú más expuesto estás a una sustancia, si estás todos los días y en grandes cantidades, tienes más riesgo de sufrir esta sensibilización. Entonces, pues un montón de mujeres con unas reacciones positivas en la espalda además brutales, que les daban hasta enopatías en las axilas. Sí. Bueno, este es otro caso también, que también ha habido otra pequeña epidemia hace poquito, y era una mujer joven, trabajaba en una oficina y tenía esas lesiones eczematosas en los párpados, de forma así bilateral, tanto en el párpado superior como inferior. Y ella tenía bastante claro que era por un contorno de ojos que había empezado a utilizar. Dice, me lo puse 3 o 4 veces y enseguida empecé con el picor y con las lesiones. Entonces, bueno, se le parcheó y efectivamente salía reacción positiva por el contorno de ojos que ella refería. Le pedimos a la casa comercial que nos mandara el desglose de ingredientes de todo el contorno de ojos para parchear ingrediente por ingrediente para saber cuál era exactamente el que le estaba produciendo la positividad. Y salió un ingrediente que es la vitamina K oxidada o fitonadione epoxide, con esa positividad. Y bueno, pues desde que se diagnosticó a esta paciente hasta ahora, me parece que han sido más de 30 las mujeres que han venido, todas positivas al K-Ox, a la vitamina K oxidada, que se utiliza en los contornos de ojos porque tiene propiedades antiojeras y demás, y todas con la misma clínica, con los ojos completamente pues rojos y con mucho picor. Y luego un último caso también para que veáis que es que muchas veces es muy difícil. Esta mujer con esas lesiones eczematosas tan bestias en toda la cara y en el cuello. Es una mujer mayor que toma pues, muchas medicinas, como muchos pacientes mayores, entre ellos diuréticos pues, tipo tiacida, que son súper frecuentes. Y además vive en el campo, le gusta salir a pasear por el campo y utiliza muchos cosméticos porque es presumida. Bueno, ¿qué pensamos aquí? Claro, puede ser una alergia por fragancias que están en los perfumes, ¿no? Porque tú echas perfume por la zona del escote y además como las hidratantes llevan también perfumes, te lo pones en la cara, puede ser eso. Puede ser una fotoalergia porque es que dibuja muy bien el escote, la zona de los hombros donde no te da el sol está respetada. Puede ser también una aerotransportada. ¿Por qué? Porque las lactonas que están en el ambiente, ¿dónde dan? Pues en la zona que está expuesta, en la zona que está cubierta, no. Entonces, aquí es muy, muy importante fijarse en ciertos trucos. Cuando nosotros vamos caminando por la calle, nos da el sol en la cara, en el escote, pero, por ejemplo, no nos da aquí, en la papada. Entonces, un paciente que tiene la zona de debajo de la barbilla afectada, casi seguro que no va a ser por el sol, que no va a ser una fotoalergia, porque aquí no pega. Lo mismo pasa con detrás de las orejas, aquí no da el sol. Si esta zona está afectada, también tenemos que pensar en otra posibilidad. Esta paciente tiene la zona de debajo del mentón afectada, con lo cual el sol, por mucho que dibuje muy bien la zona fotoexpuesta, yo creo que no va a ser. Luego, ¿qué tenemos que fijarnos también? Bueno, pues básicamente lo que haría yo sería una batería de pruebas de cosméticos, ¿no? Que incluya sobre todo fragancias y que incluya sobre todo sus productos de uso habitual, que fue lo que se hizo en esta paciente. Se podía haber planteado fotoparches, es decir,
hacerle una prueba de pruebas epicutáneas, una zona se irradia con luz ultravioleta, que es una máquina que tenemos ahí en la consulta, y otra no, para ver si la que está irradiada da positivo y la que está protegida del sol, ¿no? En cuyo caso es una fotoalergia. Sí, se podía haber planteado. Pero por esa distribución que tenía y un poquito lo que contaba la paciente, pues lo que se le hizo fue hacerle el true test, las pruebas complementarias y sus productos, y salió positivo el catón, que como os digo es que fue una auténtica epidemia hace años. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Bueno, gracias, David. Yo creo que todo lo que has dicho, ellas en muchos casos lo han experimentado. Y te agradezco que hagas hincapié sobre todo en esto, en el análisis, en lo difícil que es hacerlo, en el tiempo que requiere, que muchas veces no tenemos, o bien en los centros, o bien la propia cliente, paciente que llega a los centros, ¿no? Entonces esto es algo que siempre repetimos, que hay que preguntar mucho. A veces cuando no sabemos por qué están las rojeces, hacemos un test muy largo de pues, dónde trabaja, dónde vive, tal, no sé qué, lo que pone en su piel. Entonces es tan importante dedicarle un tiempo de más para tener éxito en el tratamiento, que esto que nos ha dicho hay que apuntarlo y tenerlo, bueno, pues ahí siempre presente cada vez que llegue, sobre todo una persona con problemas, ¿no? Que cada vez son más frecuentes, como sabéis.